Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Argumentando intentos fallidos de reunirse en persona con las autoridades venezolanas, el receso del tribunal interviniente y desafíos provocados por la pandemia del COVID-19, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional otorgó al Estado venezolano una prórroga de 3 meses para informar sobre su investigación respecto a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Para Ali Daniels, especialista en Derecho Internacional Humanitario y director de Acceso a la Justicia, si bien la Fiscalía se ha conducido de manera institucional, la prórroga puede verse como una irregularidad debido a que el artículo 18 del Estatuto de Roma no establece que el lapso sea prorrogable. Llamamos la atención sobre la irregularidad que implica que un lapso que el mismo fiscal señala que es de 1 mes y que está en el estatuto se haya extendido por 4. Entonces no es que sea algo especialmente grave, pero sí es algo que debemos llamar la atención y estar muy atentos sobre lo que está ocurriendo ahí. Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, insistió en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha buscado retrasar los procesos. El régimen ha pedido más tiempo porque pretenden demostrar que en Venezuela se está haciendo justicia. Para decirle a la Corte Penal no tienen que actuar porque nosotros estamos actuando. La verdad verdadera, lo que está ocurriendo es que el régimen de nuevo trata de eludir la competencia de la Corte Penal Internacional. En diciembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que decenas de funcionarios de seguridad han sido imputados por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La falta de respuesta del gobierno del presidente Daniel Ortega a las gestiones diplomáticas realizadas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, muestra que el mandatario nicaragüense ha identificado que el organismo hemisférico no tiene suficientes herramientas para presionarlo y su accionar está limitado a una condena moral. En este marco, activistas políticos y defensores de derechos humanos advierten que pese a estar debilitado políticamente, Ortega tiene una gran capacidad de continuar haciéndole daño al país. La defensora de derechos humanos Aide Castillo de la organización Nicaragüenses en el Mundo dijo a La Voz de América que los resultados de las acciones de la OEA no son una sorpresa y muestran el desinterés del presidente Ortega de resolver la crisis que atraviesa el país. Ortega planteó que eso no es posible. Aquí preocupa un poco que en voz del secretario general, al parecer ha habido una contrapropuesta del régimen que habla de buscar otras opciones. Alexa Zamora, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, valoró que el informe del secretario Almagro muestra la falta de interés del gobierno del presidente Ortega de interactuar con la OEA y de intentar revertir la situación de aislamiento que se ha venido dando a partir de su reelección sin competencia política, por lo que esperan que el organismo hemisférico aplique la Carta Democrática a Nicaragua. Pues se pongan en práctica, se activen los mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 19 de la Carta Democrática, que desconozcan a Ortega como mandatario. Una de las muestras del desinterés del gobierno del presidente Daniel Ortega en los asuntos del hemisferio occidental fue la presencia en Nicaragua de Mohsen Rezai, buscado por la Interpol, señalado por el atentado terrorista ocurrido en Argentina en 1994 y que asistió a la investidura del mandatario nicaragüense como invitado de honor. El hecho fue condenado por el gobierno de Argentina y el presidente Alberto Fernández en la Organización de Estados Americanos, pero la delegación de Nicaragua defendió la presencia del iraní. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Mientras en el mundo más países exigen los carnets sanitarios para promover la vacunación contra el COVID-19, en Bolivia el gobierno del presidente Luis Arce decidió retroceder en esta medida ante presiones de grupos que se oponen a la obligatoriedad del documento. Sin embargo, algunos gobiernos departamentales y municipales decidieron respaldarse en su autonomía y continuar con la exigencia de este carnet o una prueba PCR negativa para acceder a lugares públicos y privados, como anunció el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Para ingresar a hacer un trámite tienes que entrar con tu carnet de vacunación o si no, con tu PCR de 48 horas antes, porque si no vas a poner en riesgo a la gente que está trabajando acá.
En la misma línea se pronunció el gobernador del departamento de Chuquisaca, Damián Condori, pero además reprochó lo que considera como una debilidad del gobierno central. Y eso demuestra que no es serio con la población boliviana. Es una falta de responsabilidad. Tras el anuncio del Ministerio de Salud, los puntos de vacunación masiva instalados en todo el país reportaron una baja en la asistencia de los ciudadanos, mientras suman las críticas a esta polémica decisión que es justificada por el ministro de Salud, Jason Ausa, con el argumento de precautelar la seguridad de la población frente a las protestas de los que se oponen a las vacunas. Hemos tomado decisiones que son difíciles de asumirlas. En los últimos días, algunos grupos que rechazan la obligatoriedad de la vacuna instalaron bloqueos en Cochabamba y La Paz. En Bolivia, un poco más de 4 millones de personas tienen el esquema completo de vacunación hasta la segunda dosis, mientras los casos de contagios diarios sobrepasan los 10.000. Y debido a este repunte es que Estados Unidos recomendó no viajar a Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El nuevo revés que sufrió el gobierno de Colombia en su objetivo de reactivar la aspersión aérea a los cultivos de coca, luego de que la Corte Constitucional declarara improcedente el plan ambiental expedido para regular el uso del glifosato, obligará a la administración de Iván Duque a entablar una nueva batalla jurídica para salvar una de sus principales estrategias contra el narcotráfico. Miraremos muy bien el alcance del fallo, miraremos en qué casos consideran ellos que aplican las consultas previas, pero lo cierto es que Colombia no se puede quedar sin ninguna herramienta para enfrentar esta situación. El fallo de la Corte expuso que el gobierno no tuvo en cuenta la opinión de las comunidades que se verían afectadas por la fumigación con glifosato, pues se realizaron audiencias virtuales a las que no tuvieron acceso los campesinos que no contaban con los medios tecnológicos para este proceso, como resaltó el congresista Carlos Ardila. Se equivoca el gobierno también al intentar tramitar una consulta previa a través de medios digitales en medio de una pandemia y sin escuchar a las comunidades. Entre tanto, desde las propias asociaciones de campesinos afectadas por las fumigaciones, uno de sus representantes, Andrés Mejía, destacó la importancia de su inclusión en las políticas antidrogas. Es la garantía que tenemos para que cualquier política de erradicación de cultivos de uso ilícito pueda tener éxito en el territorio nacional. La Corte resalta que la consulta a las comunidades no se limita a procesos de información y notificación, sino que deben ser espacios de diálogo y concertación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Durante 2 horas y media, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. En su cuenta de Twitter, el ejecutivo señaló que fue una reunión cordial en la que se trataron asuntos de interés para ambas naciones. Aseguró que prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo. En tanto, la secretaria de Energía de México, Rocío Nale, señaló que Granholm no externó ninguna preocupación sobre la iniciativa de reforma eléctrica, aunque el tema fue abordado. Fue un diálogo muy ameno, muy respetuoso, tanto la política energética de Estados Unidos como la de México, y una descripción breve de la reforma que presentamos, que es muy buena, y con respeto. Por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard recibió a la secretaria Granholm, quien dijo que su país será un gran aliado de México en energías limpias. México tiene una cantidad envidiable y asombrosa de recursos limpios de la que queremos hablar. Como todos los amigos, hay temas en los que tenemos que trabajar, como la reforma eléctrica, pero sabemos que al final de cuentas vamos a ser aliados fuertes que apoyen firmemente una economía norteamericana fuerte. Explicó que su visita busca profundizar una Norteamérica fuerte, como lo expresaron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en la pasada reunión en Washington. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Desde los primeros días de la pandemia, algunos funcionarios de salud pública expresaron su esperanza de que fuera posible lograr la denominada inmunidad de rebaño contra el COVID-19, es decir, lograr que suficientes personas sean inmunes al virus como para frenar los contagios. Sin embargo, por la manera mucho más rápida en que la variante Omicron se propaga, expertos en enfermedades infecciosas dicen que lograr alcanzar ese objetivo es cada vez más improbable. Sin embargo, algunas autoridades sanitarias argumentan que precisamente el hecho de que la variante se propague
propague tan rápidamente y cause una enfermedad más leve, podría exponer a suficientes personas en un tiempo más corto y de forma menos dañina al virus del SARS-CoV-2 y proporcionar la protección colectiva. Expertos señalan, sin embargo, que la transmisibilidad de Omicron se ve favorecida por el hecho de que esta variante es incluso mejor que sus predecesoras a la hora de infectar a personas vacunadas o con una infección previa. Esto se suma a la evidencia de que el COVID-19 seguirá encontrando formas de atravesar nuestras defensas inmunitarias. El doctor Olivier Lepaulin, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, declaró a los medios textualmente: alcanzar un umbral teórico más allá del cual cesará la transmisión es probablemente poco realista, dada la experiencia que hemos tenido en la pandemia. Otros expertos afirman que cada vez hay más pruebas de que las vacunas y la infección previa ayudarían a reforzar la protección de la población contra el COVID-19, lo que hace que la enfermedad sea menos grave para quienes se infectan o se reinfectan. En cuanto a las actuales vacunas COVID-19, estas se diseñaron principalmente para prevenir la enfermedad grave y la muerte, más que la infección, y la alta efectividad de algunas despertaron inicialmente la esperanza de que el virus pudiera contenerse mediante la vacunación generalizada, de forma similar a cómo se ha frenado el sarampión. Ahora bien, con las vacunas que tenemos ahora, la inmunidad a la infección disminuye con bastante rapidez y el SARS-CoV-2 puede mutar rápidamente de forma que le permite eludir la protección de la vacunación o de la infección previa, incluso cuando la inmunidad no ha disminuido. Expertos en salud en el mundo anticipan que el COVID-19 acabe convirtiéndose en endémico, circulando de forma persistente entre la población y provocando repuntes esporádicos. Por otra parte, la aparición de Omicron ha suscitado dudas sobre cuándo podría ocurrir exactamente. John F. Burnett, Voz de América, Washington. La mayoría de los estadounidenses no aprueban la gestión del presidente Joe Biden sobre la economía del país, frente a un escaso 37% que sí lo apoya, mientras continúa creciendo la incertidumbre marcada por una inflación récord que alcanza picos no vistos desde hace más de 4 décadas. Esta situación afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos que sufren el aumento de los precios en artículos tan básicos como los comestibles o la gasolina. Ante este complejo escenario y dado el pausado ritmo de la actual recuperación económica, el presidente Joe Biden aseguró que era conveniente y adecuado que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, evalúe la ayuda que le otorga a la economía del país en estos momentos coyunturales afectados por la inflación. El mandatario afirmó que el trabajo crítico de asegurarse de que los precios elevados no se arraiguen recae en la Reserva Federal y de este modo mostró su apoyo al presidente del organismo, Jerome Powell, que en ocasiones anteriores ya manifestó la necesidad de actuar endureciendo la política monetaria para mantener la economía en crecimiento, así como reducir las medidas de dinero fácil que el Banco Central utilizó a inicios de la pandemia del COVID-19, seguido de un posible aumento de las tasas de interés a partir de marzo. Pese a la caída de la popularidad del presidente estadounidense, en parte por su gestión de la economía, él quiso remarcar la cifra récord de empleo registrada en 2022 con una ganancia mayor a los 6 millones y la caída de la tasa de empleo que en un año se situó del 6% al casi 4%, el mayor descenso en la historia estadounidense registrada en un solo año. Jerome Powell, que estuvo en la Comisión de la Banca del Senado hace algunos días para su audiencia de confirmación en el cargo del presidente de la Reserva Federal, dijo a los legisladores que no permitirá que la inflación se arraigue y afirmó que era necesaria una postura de política monetaria más activa para mantener la economía en crecimiento. Por su parte, el presidente Biden también pidió al Senado que confirme sus recientes nominaciones para funciones claves en la Junta de la Reserva Federal sin más demora. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El esperado encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, concluyó luego de más de una hora de conversaciones en la que los diplomáticos trataron de buscar nuevas vías para disolver las tiranteces entre Rusia y Ucrania y evitar así un potencial conflicto en Europa del Este y cuyos efectos se harían notar más allá de sus fronteras. Previo a la reunión de Ginebra, el secretario Blinken destacó el escenario en caso de no lograr un avance en las conversaciones. También estamos comprometidos, si eso resulta imposible y Rusia decide continuar con la agresión contra Ucrania, a una respuesta unida, rápida y severa. Ginebra fue hoy una vez más la sede de un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, esta ocasión quizá haya sido la más importante, y es que según afirman analistas y expertos en relaciones internacionales, esta cita entre Moscú y Washington podría ser la última esperanza para evitar el avance de las tropas rusas, afirmando temores de que si estas conversaciones resultan
resultan en fracaso, el ataque de Rusia contra Ucrania se produciría en los próximos días. El jefe de la diplomacia estadounidense y sus aliados europeos han expresado en múltiples ocasiones su firme apoyo a la integridad de Ucrania como Estado independiente, y durante un encuentro previo entre el secretario Blinken y sus homólogos de Alemania, Francia y el Reino Unido, determinaron una respuesta conjunta a la amenaza que representa Rusia para Europa del Este. Los socios occidentales acordaron las consecuencias que Rusia enfrentaría si no toma medidas inmediatas para reducir la escalada de tensiones incrementada en las últimas semanas luego del despliegue de más de 120.000 soldados rusos a lo largo de la frontera con Ucrania. El secretario Blinken hizo hincapié en que este conflicto merece la atención del mundo entero y, según advirtió, sus potenciales efectos podrían poner en riesgo la seguridad del planeta. Es más grande que un conflicto entre dos países, es más grande que Rusia y la OTAN. Es una crisis con consecuencias globales y requiere atención y acción global. Por su parte, desde Moscú niegan cualquier ataque planeado, pero sí podrían emprender una acción militar si no se cumplen una serie de exigencias, incluida la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania como miembro, una petición inaceptable para la Alianza Atlántica. Paralelamente, Estados Unidos y sus aliados europeos advierten a Moscú que cualquier ataque contra Ucrania desencadenará una serie de consecuencias globales, a lo que el Kremlin respondió asegurando que tales advertencias no ayudan a reducir la tensión sobre Ucrania, sino que más bien logran el efecto contrario y desestabilizan todavía más la situación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La crítica situación en la frontera de Rusia con Ucrania y la presencia de tropas rusas cerca de territorio ucraniano fue nuevamente abordada por el presidente Joe Biden, que se refirió al seguimiento que se hace a la situación y desde la Casa Blanca remarcó: He sido absolutamente claro con el presidente Putin. No hay ningún malentendido. Él sabe que cualquier unidad rusa que se mueva a través de la frontera con Ucrania es una invasión y se encontrará con una respuesta económica severa y coordinada que hemos discutido en detalle con nuestros aliados. Y así es como claramente le expuso el presidente Putin. Pero no hay duda, que no quede ninguna duda de que si Putin toma esta decisión, Rusia pagará un alto precio. Tenemos que estar preparados para responder de manera decisiva y de inmediato con una gama de herramientas a nuestra disposición, agregó el mandatario en una severa advertencia. Sus declaraciones se dieron luego de que fuera duramente criticado, después que en su conferencia de prensa del miércoles dijo que una incursión menor de Rusia obtendría una respuesta menor, y también provocó consternación entre los aliados después de decir que la respuesta a una invasión rusa depende de lo que haga. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo entre los que expresaron su preocupación por el comentario de incursión menor de Joe Biden y a través de su cuenta en Twitter dijo: "Queremos recordar a las grandes potencias que no hay incursiones menores y naciones pequeñas, así como no hay víctimas menores ni poco dolor por la pérdida de seres queridos". Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Todos los viajeros no estadounidenses o sin residencia permanente en el país que arriben por tierra o mar a Estados Unidos a partir del 22 de enero deberán probar que están completamente vacunados contra el COVID-19. La exigencia implica a todos los que entren por las fronteras terrestres o marítimas desde México y Canadá, aunque no se requiere mostrar prueba de COVID-19. En otras informaciones, el Comité del Congreso que investiga los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos pidió el jueves a una de las hijas del expresidente Donald Trump que coopere voluntariamente con la investigación. En una carta enviada a Ivanka Trump, el presidente del comité, Benny Thompson, dijo que el panel quiere que ella les diga lo que sabe sobre los esfuerzos de su padre para frustrar la ratificación del Congreso que había perdido las elecciones de noviembre de 2020. También quieren saber qué estaba haciendo mientras sus partidarios arrasaban el Capitolio, mientras los legisladores estaban en las etapas iniciales de certificar al demócrata Joe Biden como el nuevo presidente. Por último, según aseguró el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en una rueda de prensa telefónica, al ser preguntado si Venezuela, Nicaragua y Cuba serían invitados a la Cumbre de las Américas, señaló que el compromiso de Estados Unidos es con la democracia y que será un factor clave para decidir quién será invitado y quién no será.
Nichols hizo referencia a la cumbre por la democracia que realizó la Casa Blanca en diciembre, a la que no fueron invitados Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela ni Cuba. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la política del presidente Joe Biden hacia Latinoamérica en su primer año de gobierno en una región que muestra varios factores de preocupación. Para contextualizar el tema, nuestra colega Celia Mendoza entrevista a Emily Mendrala, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, empezando por el tema inmigratorio. La política de los Estados Unidos hacia la migración regional en el hemisférico centra en prioridad a migración que sea humana, ordenada y segura. Nosotros estamos trabajando con socios por toda la región para trabajar en crear más vías legales para los que se requieren moverse, por ejemplo, oportunidades de trabajo temporal. Habla acerca de programas. ¿Cuáles son estos y estas alianzas que han hecho con los países en la región para lograr este avance en la política? En el mes de octubre había un cumbre en Colombia que asistió el secretario de Estado Blinken y muchos otros actores en la región hablando de la migración regional, de qué se puede hacer países en la región para manejarlo, gestionarlo en una manera más ordenada, segura, humana. Todos los países en esta cumbre hablaron de los compromisos que se pueden hacer ellos mismos. Son diferentes por cada país porque los desafíos, las oportunidades, situación, el contexto es diferente en cada país, pero lo importante es que trabajemos juntos en la región y reconociendo el contexto de cada uno para trabajar para una situación de migración mejor en la región que sea ordenada, humana y segura. 100,000 nicaragüenses salieron del país desde el 2018, muchos de ellos han llegado a Costa Rica, pero muchos también han llegado a los Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva de los Estados Unidos para trabajar con gobiernos como estos? Nos preocupa mucho lo que está pasando en Nicaragua. Preocupa mucho que muchos de los nicaragüenses se tienen que huir de su país. Reconocemos que Costa Rica, por ejemplo, ha sido muy generoso en dar un estatus y han recibido muchos nicaragüenses en Costa Rica. Nosotros, de nuestra parte en los Estados Unidos, están apoyando a Costa Rica por medio de ACNUR y otras vías para dar más ayuda humanitaria a los nicaragüenses que están en país. Nosotros estamos trabajando con países en la región para gestionar la migración. Estamos trabajando con toda la región para buscar medidas para protección para los que se necesitan. Estamos trabajando con organizaciones internacionales para traer recursos que se requiere la región también para dar estabilización a las comunidades que están recibiendo refugiados para que las comunidades enteras pueden recibir la ayuda que se necesita. Países como México son aliados estratégicos con los Estados Unidos. ¿Existe alguna relación en medio de estas políticas del hecho de que ahora México pedirá visa para los venezolanos? ¿Esto es algo que los Estados Unidos habría pedido para tratar de controlar el número de venezolanos que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos? Trabajamos muy estrechamente con México en términos de migración. México, por ejemplo, está trabajando estrechamente con USAID en los Estados Unidos para lanzar programas en el norte de Centroamérica para el desarrollo de combatir las causas estructurales de la migración. Es importante que seguimos trabajando con México como socio porque nosotros estamos vinculados por medio de una frontera, claramente. También nosotros compartimos valores y compartimos estos valores que se requiere que tratamos la migración de la región de manera ordenada, humana y segura. Era Emily Mendrala, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, haciendo un balance de la política del presidente Biden hacia América Latina en su primer año de gobierno.
Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.